¿Sabías que en Juan 7 Jesús enseñó que al que mucho se le perdona, mucho ama? Hoy estamos en nuestro día 71 de nuestro plan de estudio, leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar diariamente en tu palabra, poner por obra lo que aprendemos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Lucas 7. Jesús sana al siervo del centurión. Cuando terminó todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús se fue a Capernaum, y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió él a unos ancianos de los judíos pidiendo que viniera y salvara a su siervo. Cuando ellos llegaron a Jesús, le rogaron con insistencia, diciendo: el centurión es digno de que le concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y fue él quien nos edificó la sinagoga. Jesús iba con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciendo: Señor, no te molestes más, porque no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me consideré digno de ir a ti. Tan solo di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la multitud que lo seguía: les digo que ni aun en Israel he hallado una fe tan grande. Cuando los que habían sido enviados regresaron a la casa, encontraron sano al siervo. Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Aconteció poco después que Jesús fue a una ciudad llamada Naín, y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían: Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por todo Judea y por toda la región circunvecina. Jesús y los discípulos de Juan. Entonces los discípulos de Juan le informaron de todas estas cosas, y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió a preguntar al Señor: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando los hombres llegaron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado para que te preguntáramos: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora curó a muchos de enfermedades, aflicciones y malos espíritus, y a muchos ciegos les dio vista. Entonces él les respondió: vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Jesús habla de Juan el Bautista. Cuando los mensajeros de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? Miren, los que visten con esplendor y viven en deleites están en los palacios de los reyes. Pero, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Sí, les digo, y uno que es más que un profeta. Este es aquel de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, quien preparará tu camino delante de ti. Les digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo,
el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Al oír esto, todo el pueblo y los recaudadores de impuestos reconocieron la justicia de Dios y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. ¿A qué entonces compararé los hombres de esta generación y a qué son semejantes? Son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen, les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron, porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino y ustedes dicen, tiene un demonio. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús perdona a una pecadora. Uno de los fariseos pidió a Jesús que comiera con él y entrando él en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Había en la ciudad una mujer que era pecadora y cuando se enteró de que Jesús estaba sentado a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con los cabellos de su cabeza. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí, si este fuera un profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una pecadora. Y Jesús dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di, maestro, le contestó. Cierto prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó generosamente a los dos. ¿Cuál de ellos entonces lo amará más? Supongo que aquel a quien le perdonó más, respondió Simón. Y Jesús les dijo, has juzgado correctamente. Y volviéndose hacia la mujer le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Yo entré a tu casa y tú no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Por lo cual te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados porque amó mucho, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Para reflexionar. La autoridad de Jesús. Jesús tiene autoridad sobre enfermedades, la muerte, el pecado. Vemos el poder y la grandeza de Dios de muchas maneras y por sus maravillas es digno de ser alabado. Hoy su nombre puede ser exaltado por aquellos que le invocan, pues le hemos visto y conocido. Ahora ha sido revelado a nosotros y nos ha mostrado su gracia. Exaltemos ese hermoso nombre. Esta historia nos relata cómo un oficial del ejército romano, un centurión, oyó hablar de Jesús y creyó en él. Dice el versículo 3. Al oír hablar de Jesús, el centurión envió a él uno de los ancianos de los judíos, pidiendo que viniera y salvara a su siervo. El centurión no conocía a Jesús, solo oyó hablar de él. Lo que el centurión oyó le resultó suficiente para creer que Jesús podía salvar a su siervo. Le hizo entender que no era digno de presentarse delante de Jesús. Fue suficiente para reconocer que Jesús era alguien que tenía autoridad. Él también era un hombre de autoridad. Entonces entendía, pero no solo entendió, sino que creyó en él. Al ver la fe de este centurión y cómo él reconocía quién era, Jesús se maravilló y sanó al siervo del centurión.
Que el Señor nos ayude a tener una fe genuina, que tan solo con oír quién es Él, nazca en nosotros un deseo de no solo saber, sino de creer y desear conocerle más. Muchas veces queremos ver pruebas de quién es Dios y queremos ver señales, pero hermanos, Él ya se ha revelado a través de su palabra. Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que podamos conocerte a través de tu palabra y creer en ti. Amén. Lucas continúa mostrándonos la compasión de Jesús hacia los afligidos. Tras mostrarnos una fe extraordinaria por parte de un extranjero, Lucas nos lleva ahora a contemplar la ternura del corazón de Jesús hacia una mujer que lo ha perdido todo, el hijo de la viuda de Naín. Hay dos cosas que podemos resaltar de este acontecimiento. Número uno, la compasión de Jesús. La historia nos habla de una mujer viuda, la cual había perdido a su único hijo. Esto significaba mucho para ella, no solo emocionalmente, sino también económica y socialmente. Con la muerte de su esposo e hijo, literalmente había quedado desprovista. El pasaje no nos dice cómo se encontraba esta mujer, pero sí nos dice que un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella, la acompañaban en su dolor, podían condolerse con ella. La palabra nos dice que cuando Jesús la vio, tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Seguido de eso, resucitó a su hijo y se lo entregó. ¿Muestras tú el carácter de aquel que te ha salvado, siendo compasivo para con otros? Es nuestro deseo que Dios nos dé el corazón de Jesús y que podamos tener compasión de quienes nos rodean, que podamos gozarnos con los que se gozan y llorar con los que lloran, que tengamos el mismo sentir unos con otros. Romanos 12, 15 y 16. Número 2. Cristo no solo muestra su poder sobre la enfermedad, también sobre la muerte. Al inicio del capítulo vimos el poder que Cristo tiene sobre la enfermedad al sanar al siervo del centurión. Ahora Lucas nos relata el poder de Cristo sobre la muerte. Este milagro hizo que el temor se apoderara de muchos de los que lo vieron. A causa de ello glorificaban a Dios y la fama de Cristo comenzaba a divulgarse por todo Judea y sus alrededores. Para cerrar esta porción de nuestra lectura, Lucas nos presenta un encuentro que confronta no solo la santidad de Cristo, sino también el verdadero amor y la gratitud de un corazón quebrantado. Encontramos en los versículos 36 al 50 la historia en la cual Cristo perdona a una mujer pecadora en la casa de un fariseo. Se nos describe que Jesús estaba sentado a la mesa en casa de este fariseo y la mujer pecadora, sabiendo que él estaba ahí, vino y postrada a sus pies, los regaba con sus lágrimas, los secaba con su cabello, los besaba y los ungía con perfume. ¿Te imaginas la escena? ¿Te imaginas cuántas lágrimas debió haber derramado esa mujer para regar los pies de Jesús? Lucas no nos dice cuál era el pecado en específico de esta mujer. Solo se nos dice que sus pecados eran muchos. Su aflicción a causa de su pecado era grande y ella sabía quién era Jesús. Por lo tanto, no dudó en presentarse delante de él y postrarse a sus pies. Al final de este relato, después de Jesús haber conversado con Simón, Jesús se dirigió a la mujer pecadora y le dijo, tus pecados han sido perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Esto nos deja saber que había en el corazón de la mujer. Ella buscaba ser perdonada, sabía que sus faltas eran muchas y a su vez sabía que Jesús podía quitar esa carga de pecado que la agobiaba. Por lo tanto, tuvo fe en él y su fe no fue avergonzada, la hizo libre. Esa es la actitud que tenemos delante de Dios al entender nuestra maldad y la perversidad de nuestro corazón. ¿O tomas a la ligera tu pecado? Todos los días estamos delante de la presencia de un Dios santo, poderoso, nuestro Creador. ¿Esto es significativo para ti? Que podamos ante la gracia y santidad de Dios contrastada con nuestro pecado, orar como lo hizo George Matheson. Oh hombre divino, déjame mirarte cada vez más hasta que en la visión de tu luminosidad
deteste la visión de mi impureza, hasta que el resplandor de esa gloria que el ojo humano no ha visto caiga postrado, cegado, quebrantado, para resucitar como un hombre nuevo en ti. Amén. Para meditar, ¿qué fue lo que más llamó tu atención de la lectura para el día de hoy? ¿De qué manera la fe del centurión reta tu manera de ver a Dios? ¿Cómo la actitud de una mujer pecadora delante de Jesús te lleva a reflexionar sobre la manera en que has tratado tu pecado últimamente a la luz de la santidad de Dios? Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 71. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.